anterior, terminado la sesión, yo voy a levantar eso al canal que tengo y voy a compartir con ustedes la URL y voy a levantar el proyecto también de tal manera que ustedes puedan disponer del mismo proyecto una vez que termine ya la sesión para que puedan replicar o realizar su repaso correspondiente y tengan como ejemplo. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Visualizan mi pantalla? Sí, profe. Bien. El proyecto que nosotros habíamos iniciado el sábado pasado eh, era este, el laboratorio LS1, en el cual lo que habíamos ya explicado y habíamos iniciado fue el gestor de conexión a múltiples bases de datos, en donde teníamos el tipo de motor BD, que era el enum, en donde declarábamos los valores constantes que íbamos a utilizar dependiendo del motor de base de datos al cual nos íbamos a conectar. Y estos datos eran utilizados por la clase gestión de conexión. En esta clase gestión de conexión habíamos visualizado los esquemas para hacer las transacciones, el esquema de manejo de transacciones, el iniciar, el confirmar y el cancelar, que estaba en este método transacción, que era para que era para manejar el commit el, o el rollback. Y también teníamos un método de obtener conexión para que dependiendo de nuestra necesidad podamos obtener la referencia de nuestra conexión. Y finalmente el método de establecer conexión, que era el método en donde nosotros íbamos a realmente a gestionar la conexión con los datos previamente descargados que justamente habíamos explicado que iban a ir recuperando mediante los get correspondientes. Una vez que teníamos todos estos datos, el driver manager era el encargado de gestionar la conexión, y si todos los datos estaban bien y ya se agregaba a la librería, la variable conexión debería ser diferente que nula. Si es null, entonces estamos evidentemente ante una imposibilidad de conexión al motor de base de datos. Por ende, el mensaje que algunos de los parámetros no son válidos, ¿verdad? Entonces, luego lo que hicimos fue testear nuestra conexión. Yo creo que como yo cambié de PC, entonces tengo que volver a generarme una base de datos. Voy a hacerlo eso rápidamente. Mientras voy haciendo, si alguien quiere preguntar algo en este punto, quiere hacer algún comentario, el micrófono siempre está abierto, gente. Bueno, entonces lo que tendrían que haber hecho ustedes era, una vez que ya tenían definido sus diagramas de entidad de relación, dicho diagrama de entidad de relación deberían de migrarlo evidentemente a una base de datos. En este caso yo estoy creando mi base de datos, laboratorio, no le puse LS1, no importa. Creado la base de datos, ustedes tendrían que venir hasta tipo de motor y modificar el nombre correspondiente.
estos datos están ya correctos, el usuario con el cual se va a conectar y la clave y el puerto. Luego lo que tendrían que hacer es verificar si ya tenían también incorporado el driver. Una vez hecho esos cambios, el test de conexión lo que iba a generar era una verificación justamente si existe o no la conexión, y si independientemente del resultado te tiene que mostrar un mensaje en consola de la conexión exitosa o no. En este caso la conexión está establecida. Bueno, esto era lo que ustedes ya tenían que replicar, y evidentemente si había alguna consulta lo íbamos a tratar de resolver el día de hoy. Entonces, para aquellas personas que están conectadas a la llamada, les consulto. En este punto, ¿tienen alguna consulta? ¿Tuvieron algún problema? Queda el micrófono abierto, gente. De mi parte no, profe. De hecho que los pasos que seguimos contigo la vez pasada son muy claros así. Con esos pasos prácticamente yo pude establecer la conexión. No tuve ningún inconveniente. Bueno, otro compañero que quiera comentar algo. Sí, yo en este caso, profe, mi base de datos lo que no me estaba funcionando, me estaba generando algunos errores, pero voy a intentar, voy a desinstalar todo, voy a volver a instalar, a ver si me funciona. Tu motor de base de datos. Y mi motor de base de datos, yo probé con Workbench, después MySQL Community, y igual no me generó un error así, entonces cuando genera un error yo creo que ya le hice de todo, pero voy a formatear mi máquina ahora para... Y para ya desinstalaste y volviste a instalar tu base de datos. Igual sigue el error. Ya, bueno. Y entonces sí, evidentemente es un problema con el motor de base de datos ya. Yo te iba a decir que verifique nomás el tema de los datos de conexión, tales como usuario y contraseña, ¿verdad? Pero si ya hiciste eso. sí, sí, no, voy a intentar otra vez, sino quería comentarte nomás que voy a formatear ahora mi máquina porque no sé si en el chat mismo me da un error. Bueno, está bien. Lo importante es que no te quedes, ¿verdad? No te estanques, ¿verdad? Siempre. Profe, ¿está grabando este, profe? Sí, señor. Bueno, gracias. Pero nada. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, entonces lo que habíamos mencionado en la sesión anterior era que el día de hoy íbamos a hacer algunos repasos de algunos conceptos que íbamos a estar utilizando, y conforme vamos realizando esos conceptos, esos repasos, ya vamos a ir también trabajando con nuestro tema seleccionado. En este caso, imagino, ¿verdad?, que aquellos que ya definieron su base de datos, su tema de base de datos, ya tienen migrado a su motor de base de datos su diagrama de entidad de relación. En este caso, si no lo tienen, tampoco es un problema para el día de hoy, ¿verdad? Lo que hoy yo voy a hacer es voy a crearme manualmente una pequeña entidad, y esa entidad no va a tener todavía ninguna referencia, ninguna clave foránea, pero ya va a ser utilizada para poder trabajar como mi tema, mejor dicho. Entonces, primeramente voy a acceder a la base de datos que tengo creado, que acabo de crearlo, y me voy a crear una nueva entidad rápidamente así. Lo pueden hacer también ustedes si, repito, si es que todavía no tienen migrado su diagrama de entidad de relación. Entonces, en mi caso, yo voy a crearme
una entidad denominada usuarios, porque usuarios yo voy a tener dentro de mi diagrama de entidad de relación, y este usuario va a tener una columna de identificador que va a ser mi PK. Entonces yo lo dejo como ID nada más. El tipo de dato voy a hacer lo que sea autoincremental. En Postgres autoincremental se usa el tipo de dato serial. Ok. Esto va a tener una descripción que va a ser usuario. Tipo de dato, esto va a ser character baiting. Esto va a ser clave. Voy a agregarle un estado para verificar si el usuario en algún momento está activo e inactivo. Y bueno, con esos datos por el momento voy a trabajar. Después le voy a ir agregando más datos según mi necesidad, ¿verdad? Voy a agregarle la PK, primary key. Como les mencioné, voy a utilizar mi primary key como, o sea, mi columna ID como primary key. Agrego, ok. Bueno, entonces yo ya tengo mi pequeña entidad de usuarios, la cual evidentemente está totalmente vacía. Y voy a utilizar esta como ejemplo para poder realizar mi sesión del día de hoy. Entonces lo que yo tengo que hacer es posicionarme dentro de mi ID NetBeam, y dentro de mi ID NetBeam lo que debo de hacer es trabajar ya en mi paquete de Source Package. Nosotros habíamos explicado en la sesión anterior, ¿verdad?, que en un ambiente web normalmente siempre hay dos ambientes de trabajo, un ambiente cliente y un ambiente servidor, o un ambiente como normalmente también se lo conoce, un ambiente front-end y un ambiente back-end. Nosotros en un API solamente armamos el ambiente back-end, o sea, el ambiente servidor, las tecnologías que se ejecutan del lado de servidor. Por ende no vamos a trabajar con HTML, ni con JSP, ni con CSS, ni con JavaScript, nada que tenga que ver con una interfaz gráfica de usuario. Entonces lo que hacemos es, dentro de lo que vendría a ser nuestro Source Package, trabajar con algún paquete, y dentro de ese paquete ir creando las clases necesarias para poder construir mi API REST. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es, vamos a crear un paquete. A este paquete yo le voy a dar una denominación de una sigla, les voy a poner así solamente DTO. DTO son siglas de un protocolo de transferencia de datos a nivel de Java, utilizados normalmente con Java, pero también utilizados con otros lenguajes de programación. El DTO lo que hace es nada más que te dice que vos tenés que tener siempre, para transferir datos a nivel de clases, siempre tiene que ser a través de objetos. Entonces el D vendría a ser datos, la T tendría que ser transporte, y O objeto, sería transporte de datos en formato de objeto. Entonces ya directamente esto puede quedar así, DTO, todo con mayúsculas. Y dentro de este paquete DTO tendríamos que tener las clases que van a servir de transporte de datos. Cuando yo hablo de transporte de datos, lo que se trata de representar es que para poder, valga la redundancia, para poder transportar los datos de una clase a otra, de una clase que trabaja en un paquete a otra clase que está en otros paquetes, normalmente
tenemos que hacerlo en formato de objeto, no tenemos que hacerlo como variables sueltas. ¿Qué significa esto? Significa, si yo hago, voy a hacer en mi test rápidamente un método. Yo, por ejemplo, hago un método público que no va a retornar ningún parámetro y le pongo un dato, ejemplo. Estoy creando un método rápidamente y este método por el momento no va a recibir ningún parámetro. Normalmente cuando los métodos van a recibir parámetros siempre lo tienen que hacer dentro del paréntesis, dentro de la abertura y cierre de paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo acá puedo declarar una variable int que va a recibir, que esto significa que este método, ¿qué va a hacer? Va a recibir un parámetro. Si yo declaro otro variable char, por ejemplo v2, quiere decir que este método va a recibir otro parámetro. Si declaro un string, quiere decir que este método también va a estar recibiendo otro parámetro. Entonces estamos hablando de que este método va a recibir ya tres parámetros. Entonces dos tipos de datos nativos, que son el char y el int, y una clase de datos que es el string. Entonces cuando yo voy a transportar los datos de una clase a otra, puedo utilizar este esquema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo que empezar a transportar una gran cantidad de datos, esto ya se va a volver un poco pesado, vamos a decirle. O sea, tenemos que enviar muchos datos dentro de el método y eso se vuelve un poco sucio a nivel de programación. Genera también confusión en algún momento. Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de estar transportando en forma independiente los datos, encapsular todos esos datos, encapsularlo en una sola clase y esa clase utilizar como transporte de datos. Voy a explicar en otras palabras, en términos humanos. Cuando yo voy al supermercado, por ejemplo, y soy habitué de comprar una lata de durazno porque me encanta el jugo de durazno. Por ejemplo, está ridículo si se quiere, ¿verdad? Pero se aplica a lo que quiero llegar. Si yo quiero comprar la lata de durazno, voy y encuentro que está la lata de durazno y empiezo a cargar una lata de durazno, dos latas de durazno, tres, y así sucesivamente en forma independiente, y me llevo 12 latas de durazno. Estoy diciendo de que de a uno fui cargando a mi carrito y cuando llego a la caja voy a tener que agarrar de a uno también las latas de durazno y pasarle al cajero o cajera. ¿Qué me conviene más en este caso? ¿Llevar 12 latas de durazno en forma independiente o llevarme una caja de lata de durazno que contiene 12 unidades? ¿Cuál creen ustedes que va a ser lo más conveniente y si el resultado va a variar o no va a variar? Entonces, yo ya me adelanto y les digo la respuesta, ¿verdad? Que es lógico, ¿verdad? O sea, ¿por qué tener que llevar 12 en forma independiente, siendo que vos podés directamente agarrar una caja que contiene 12 unidades y llevas la caja? Transportas un solo objeto que vendría a ser una caja que contenga 12 latas de durazno a llevar 12 latas de durazno que cada uno de ellos va a representar como un objeto. Entonces en un momento vos estás llevando 12 unidades que representan 12 objetos y en otro momento estás llevando una sola caja y dentro de esa caja están los 12 objetos totalmente encapsulados. No sé si se entendió la idea. Perfecto, bro. Sí, profe, sí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, gente, es acostumbrarnos a que cuando vamos a transportar los datos no lo transportemos más en forma suelta, no lo hagamos más. He visto en algunos ejemplos de algunos alumnos que usan muchos vectores, por ejemplo. Entonces crean vectores para transportar los datos, pero eso también en algún momento te puede generar problemas, ¿verdad? Porque cuando estamos trabajando con volúmenes de datos, los vectores ya están limitados. Después utilizan así métodos como estos donde tienen como 15 parámetros que recibe ese método.
Y eso, vuelvo y repito, se vuelve un poco engorroso, ya un poco sucio a la hora de utilizar esa programación. Entonces lo más conveniente siempre es, cuando tenemos que hacer un transporte de datos, primeramente decir, bueno, tengo que crearme una clase que va a ser única y exclusivamente para encapsular todos los datos que yo tengo que transportar. Y el día de mañana utilizar esa clase para poder transportar. Si tengo que transportar 5 unidades, transporto 5 unidades. Si tengo que transportar 100 unidades, bueno, va a estar capacitado la clase para poder transportar las 100 unidades. Esto va a ir creciendo. Entonces, lo que yo hice el día de hoy en crearme una entidad denominada usuarios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros finalmente vamos a transportar son datos, ¿sí? El API REST, ¿qué va a hacer? Va a tener una comunicación de dos direcciones, mejor dicho, contra un cliente. Va a recibir peticiones y enviar respuestas. Pero los datos finalmente, ¿dónde tienen que verificarse o dónde se tiene que insertar o actualizar? Siempre va a ser en una fuente de datos. Y esa fuente de datos en este caso es nuestra entidad, es nuestra base de datos y en este caso nuestra entidad de usuarios. En otras palabras, cuando yo le diga necesito que se agregue un nuevo usuario, esos datos tienen que pasar por todo el proceso del API, pero al último siempre tiene que haber un insert que me diga insertar los datos que provino desde el cliente, que pasó por todos los protocolos de seguridad, insertar en la tabla de usuarios. Entonces, en esta entidad usuarios es la donde es lo que se tiene que hacer el trabajo finalmente. Y lo mismo se va a aplicar para todos los casos, ¿verdad? Si tenés una entidad de compras, de ventas, si tenés una entidad de productos, de clientes, de proveedores, todos los servicios por detrás siempre va a tener una fuente de datos de donde alimentarse o donde alimentar esa fuente de datos. Entonces, por detrás siempre va a haber una entidad de una base de datos en nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preparar una clase que mapee los datos de tu entidad. ¿Qué sería en este caso mapeo de datos? Sería preparar una clase equivalente a esta entidad. Es decir, si yo tengo una entidad que tiene 4 columnas, yo tengo que tener una clase que tenga 4 atributos. Y los tipos de datos que va a manejar tu clase tiene que ser también equivalente a los tipos de datos que tenés en tu entidad, para que no haya problema el día en que quieras hacer una operación contra la base de datos. Entonces, habiendo dicho esto, voy al ejemplo. ¿Qué quiere decir con un mapeo de datos? Quiere decir que vos tenés una clase, una tabla en este caso, perdón, estamos ubicados en la base de datos. Entonces vos tenés una tabla denominada usuarios. Entonces lo primero que haría yo es dentro de mi clase, dentro de mi paquete del DTO, sería clic derecho, crearme una nueva clase, porque cuando estoy hablando ya a nivel del lenguaje de programación ya estoy trabajando con una clase. Y entonces esta clase va a ser usuario DTO. ¿Por qué le voy a poner al final DTO? Porque yo voy a trabajar con otros protocolos estándar y esos protocolos también van a variar. Van a haber varios protocolos. Entonces lo que yo tengo que hacer es siempre tratar de identificar contra qué protocolo voy a estar trabajando. Entonces al ponerle al último DTO, yo voy a estar sabiendo, ¿verdad?, que estoy trabajando con la clase de transporte de datos. Luego seguramente voy a necesitar otro y le voy a ir poniendo también las siglas correspondientes. Entonces es usuario DTO en este caso. Me creo la clase de usuario DTO. Este usuario DTO ya está la clase creada, y dentro de esta clase tengo que empezar ya tengo por un lado mi entidad de usuarios y por el otro lado ya tengo mi clase de usuario. Entonces ahora tengo que verificar, la primera columna es ID y es de tipo integer. Entonces empiezo el mapeo. Entonces de este lado
va a ser, por regla de encapsulamiento, todas las declaraciones siempre tienen que ser privadas. Entonces los atributos de mi clase van a ser privados. Y usamos el tipo de dato integer, que es la clase que trabaja con los datos numéricos. Integer, y le pongo id, punto y coma para finalizar siempre una línea de código. Entonces esta primera declaración de atributo de mi clase está es equivalente a esta primera columna. Entonces yo por regla nada más, o sea, por regla propia mejor dicho, por mi practicidad le pongo el mismo nombre, para no ofuscar mi código, ¿verdad? Ofuscar normalmente se utiliza en términos cuando vos no querés dejar a la vista los nombres de tus columnas, nombres de tus entidades, nombre de tu esquema de base de datos. Entonces siempre buscas alguna combinación para tratar de esconder los datos reales. Yo particularmente en este punto no lo hago directamente. Por mi practicidad creo los mismos con los mismos nombres, entonces no me complico a la hora de saber a qué dato tengo que enviar o a qué información tengo que enviar tal dato. ¿Sí? Les quiero pedir un segundito nada más. Tengo que atender una llamada urgente y me conecto otra vez en 5 minutitos. ¿Me pueden aguardar? Dale, profe. Un ratito nada más. Gracias. Bueno, ya estoy de vuelta. Continuando, gente. Entonces estábamos diciendo que lo que ahora corresponde es que hagamos el mapeo de datos, ¿verdad? Entonces significa que ante una columna con un tipo de dato, yo tengo que tener también una variable que va a representar al dato que finalmente tiene que almacenar esa columna. Entonces tengo el ID, la siguiente información me fijo es usuario y es de tipo carácter. Entonces en Java también, para trabajar con clases de datos que representan una cadena, se usa el stream. Entonces estamos aquí, stream, y el nombre de la propiedad de la clase, que va a ser usuario. La siguiente columna es la clave, y por último un estado de tipo boolean. Entonces esto también va a quedar de esa manera, privado de tipo string, y esto va a ser la clave, punto y coma. Y por último un estado, dijimos privado, que esto va a ser de tipo boolean y es estado, punto y coma. Entonces lo que yo estoy diciendo es que estoy teniendo una clase que contiene 4 atributos, y estos atributos representan a los datos que finalmente tienen que quedar alojados dentro de estas columnas de la tabla de usuarios. Hasta ese punto, gente, ¿se entendió? ¿Tienen alguna consulta? Sí, profe, se entiende súper bien. Por mi parte tampoco no hay consulta, profe. Se entiende bien. Entiendo, perfecto. Entonces, como estos atributos de la clase son de tipo private, significa que son solamente posibles, o que se pueden utilizar, mejor dicho, solamente dentro de la propia clase. Desde otra clase yo no voy a poder estar visualizando estos atributos porque son privados. Entonces lo que tenemos que hacer, gente, es preparar los métodos para poder asignarle algún dato y en algún momento
los métodos para que puedan recuperar dichos datos. Entonces tiene que haber un método de asignación y de recuperación. Y en Java los métodos de asignación siempre se caracterizan por llevar siempre por delante set, la palabra set, así, ¿verdad? Y para recuperar siempre es get. Entonces lo que tengo que hacer es crearme un método set para cada atributo. Es decir, va a haber un set ID, un set usuario, set clave y set estado. Entonces cuando yo necesite estar pasándole datos, tengo que siempre utilizar su set. Y cuando yo tengo que recuperar los datos, tengo que utilizar los get. Entonces set asignación, get recuperación. Los métodos ya tienen que ser públicos. Entonces esto lo voy a hacer solamente por primera vez así en forma independiente, en forma detallada. Luego ya para crear los siguientes métodos ya vamos a estar utilizando el IDE. Vamos a estar pidiéndole el IDE que nos ayude a generar rápidamente los métodos. Entonces esto va a ser público. Cuando yo utilizo set, lo que significa es que este método no va a estar retornando ningún dato porque es un método para asignar datos. Entonces cuando un método no tiene que tener ningún retorno de datos, se utiliza la palabra reservada void. Entonces esta palabra void representa a que el método no va a retornar ningún tipo de datos. Y luego ya viene ya el nombre del método. Como les decía, va a ser set. Y por nomenclatura del camel case, cuando uso yo el nombre de una palabra compuesta, tiene que ser la primera palabra todo en minúscula y la primera sigla de la siguiente palabra en mayúscula y unida a la primera palabra. En este caso, si yo quiero trabajar con la del ID, entonces va a ser set, la I mayúscula y luego en minúscula nuevamente va a ser set ID. Abertura, cierre de paréntesis, abertura, cierre de llave. Entonces este método tiene que estar preparado para que reciba un parámetro. Este parámetro tiene que estar, como les decía, los parámetros tienen que siempre estar declarados dentro de la abertura y el cierre del paréntesis. Quiere decir, en esta posición tiene que ir declarado. Aquí tiene que estar declarado. Entonces, ¿qué tiene que recibir? Evidentemente tiene que recibir un dato para que se le pueda asignar al atributo ID, porque estoy creando un set ID justamente representando de que el dato que va a recibir se le tiene que setear a la variable ID. Entonces, por lógica, te dice, la lógica nos dice que si vos estás preparando un método para recibir el dato y ese dato asignarle al ID, vos tenés que crearte el parámetro que va a recibir el valor, tiene que ser del mismo tipo de dato para evitar seteo, para evitar la conversión. Entonces, en otras palabras, el ID cuando hagamos en forma rápida lo que hace es copia esto, pone así y aquí por delante hace un this.id es igual a id. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El método setID va a recibir un valor de tipo integer y ese valor que va a representar al ID le va a setear al atributo ID que está en forma global. Global significa que está declarado dentro de la clase y local significa que está declarado dentro de un método. La diferencia entre uno y otro es que cuando es local solamente puede ser utilizado dentro del método donde se declara un atributo, y cuando es global quiere decir que en cualquier método se puede usar el atributo, ¿sí? Global sería ámbito de la clase. Esto es el ámbito de la clase. Fuera de cualquier método es ámbito de la clase y esto vendría a ser el ámbito del método. Ámbito es un término técnico que se utiliza para poder indicar tipo inicia aquí y finaliza aquí, tipo una frontera, un límite. Entonces el límite del método en este caso sería aquí inicia la abertura de llave y aquí finaliza. Entonces esto vendría a ser todo el ámbito del método. Y el ámbito de la clase vos te ubicas en la llave
en la línea 3 y finaliza en la línea 14. Entonces quiere decir que todo lo que vaya adentro es ámbito de la clase. Entonces lo que aquí está sucediendo es eso. El método setID tiene preparado un ID y el valor que va a tener esta variable ID, que es local, le va a asignar, esto es una asignación en Java, le va a asignar al atributo ID que pertenece a la clase. La referencia this justamente apunta al ámbito de la clase. Entonces, si yo quiero hacer el de usuario, por ejemplo, va a ser la misma lógica. Va a ser público, va a ser void, siempre por delante set, y a continuación el nombre del atributo, en este caso usuario, pero por nomenclatura la U mayúscula. Usuario, abertura, cierre de paréntesis, abertura, cierre de llave. Y dentro del paréntesis del set usuario tendría que ir qué tipo de datos recibe usuario. Recibe un string. Entonces el mismo tipo de datos, string y usuario. Creo una variable local y esta variable local, palabra reservada this punto usuario, es igual a usuario.com. Entonces lo que yo estoy diciendo es que el valor local le asigna al valor global, al atributo global, mejor dicho. Lo mismo va a suceder con los demás, ¿sí? Si yo quiero crear rápidamente los sets, como yo ya creé ya dos y me quedan el de clave y el de estado, entonces hago clic derecho, le digo insertar código y aquí me van a dar varias opciones y aquí puedo elegir que me creen los métodos setter. Al elegir el setter solamente ya me reconoce la clave y el estado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no me está reconociendo los demás? Porque los demás ya preparé los sets. Set ID y set usuario ya fueron creados. Y entonces el ID ya reconoce que ya está creado esos métodos y ya no te muestra aquí como posibles opciones. Entonces selecciono y le doy generar. Y fíjense que cuando le di generar, rápidamente me aparecieron los dos métodos restantes. Y esos dos métodos restantes son el set clave y el set estado. Entonces respeta los mismos términos de declaración de los que ya estuvimos estudiando. Fíjense que sí, son dos métodos públicos, los dos son de tipo void, siempre hay por delante un set, el nombre del atributo a continuación unida al set y la primera sigla en mayúscula. Entonces hay un set clave y un set estado. Dentro de la abertura y cierre de paréntesis siempre está el parámetro que va a recibir. Y el tipo de dato del parámetro es, en este caso es un string, porque la clave es un string, y el seteo correspondiente. Y el estado es de tipo boolean y evidentemente el seteo correspondiente. Entonces, todos los atributos que son de tipo private tienen que tener siempre un método de acceso, un método el cual voy a estar utilizando para poder hacer el seteo de datos, la asignación de datos. Entonces, en otras palabras, esto voy a guardar. Yo tengo ya usuario de TO. Vengo, por ejemplo, a mi clase de test conexión. Lo que yo tengo que hacer es voy a declarar primeramente el objeto usuario de TO. Usuario de TO, acá arriba ya me puso el import, fíjense, y acá espacio usuario de TO, punto y coma. Dentro de conexión, dentro del método constructor de desconexión, mejor dicho, voy a crear la instancia usuario de TO es igual a una nueva instancia de usuario de TO, punto y coma. Y aquí utilizo usuario de TO punto. Al poner punto, vos estás diciendo que vas a utilizar los métodos que están declarados o el comportamiento que está declarado dentro de la clase.
en este caso usuario de DTO, tiene las clases propias que se hereda, que el equals, el getClass, el hashcode, esas son clases propias de cualquier clase en Java. Y después están son métodos que están declarados por defecto de cualquier clase de Java. Y después están los métodos propios. ¿Qué significan los métodos propios? Los métodos que vos creaste: el setClave, setEstado, setID y el setUsuario. Entonces estos métodos son utilizados justamente para que vos puedas asignarle un dato al usuario. Si quiero cargarle un dato al usuario, usuario J. Después necesito cargarle un dato a la clave, entonces usuario DTO.setClave y le cargo una clave. Necesito usuario.set el ID, en este caso es autoincremental. En este caso, cuando va a ser una inserción no vamos a utilizar el set ID, pero sí cuando tengamos que hacer alguna update, ¿sí?, vamos a necesitar el ID correspondiente. Entonces directamente acá le podemos pasar el boolean. Entonces si quiero pasarle true por defecto, entonces de esta manera yo estoy utilizando mi set para hacer una asignación de datos. Entonces estos valores, la J, el 1, 2, 3 y el true, se le está asignando al set. ¿Qué significa eso? Si yo hago un control click, mantengo presionado control y le hago un clic encima del set, me va a mostrar la posición donde fue declarado ese set. Y fíjense, entonces va a decir, significa que el J, el valor de J va a venir, va a viajar hasta este punto y J se le va a asignar a usuario al dis.usuario. Entonces, en otras palabras, lo que yo estoy aquí teniendo es un método para asignar datos a este atributo de mi clase. Entonces el valor J en este momento va a estar asignado a este atributo. Yo ya asigné el valor, pero ¿qué hago con ese valor? En algún lugar tengo que recuperar ese valor. Entonces ahí es donde entran los otros métodos. Por cada variable tengo un set que es para asignar. Por ende, por cada variable también tengo que tener un método para recuperar ese valor. Entonces también tiene que haber un get. Get siempre se asocia a la recuperación de datos. Entonces aquí tiene que haber public, y aquí como él tiene que recuperar, en otras palabras le estoy diciendo que tenemos que tener un retorno. Entonces, ¿qué tenemos que recuperar? Tenemos que recuperar el tipo de dato, o mejor dicho, tenemos que recuperar el dato que va a contener cada variable. Entonces cada variable tiene que tener un get, y el ID, ¿qué tipo de dato es? Es integer. Entonces cuando voy a recuperar el get ID, evidentemente mi método tiene que ser de tipo integer. Cuando voy a recuperar usuario, mi método tiene que ser de tipo string. Clave, mi método tiene que ser de tipo string, y boolean tiene que ser de tipo string. Entonces preparamos el de usuario. Nuevamente, el de ID nuevamente va a ser público, pero aquí ya no va a ser de tipo void, sino que va a ser de tipo integer. Entonces es public integer get id, abertura cierre de paréntesis, abertura cierre de llave. Aquí me está dando un error porque como el método es de tipo integer, yo tengo que retornar el mismo tipo de datos. Entonces tiene que ser return, y evidentemente aquí yo tengo que retornar el valor id. Entonces this.id. El this aquí en el get es opcional ya. Yo directamente puedo dejarlo así también, porque aquí no va a haber ninguna confusión. Aquí no hay ninguna variable local que está declarado de la misma manera. En los set sí se tiene que poner los this, porque en estos casos, por ejemplo, si yo tengo estado, y si no tengo el this, significa que va a haber una confusión ahí, va a haber una autoasignación de datos. Entonces significa que el valor que va a contener la variable estado le va a asignar a la misma variable, se va a autoasignar. Por eso es que yo aquí sí tengo que poner this para representar a que este estado no es el estado local, sino que es el estado global. Pero en los get
como no va a haber esa confusión, directamente le puedo mantener, si quiero mantener el this, lo puedo mantener, o si quiero reemplazar, también lo puedo reemplazar y no va a haber ningún problema. Entonces, Profe, lo que hace ese día entonces hace referencia a la clase misma, profe. sí señor, así mismo es. Te está diciendo de que es parte de la clase. Sí. No, gracias, no. Bueno. Entonces, el siguiente dato es de usuario. Entonces, usuario, ¿qué tipo de dato es? Es de tipo string. Entonces, aquí tiene que ser public de tipo string y tiene que ser get usuario. Abertura, cierre de paréntesis, abertura, cierre de llave. Todos los métodos que no son de tipo void siempre tienen que tener un retorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a retornar? Y si quieren poner this punto usuario también va a estar bien, o sea, no hay ningún problema. Yo les comentaba nomás cuál es la particularidad de por qué en el set sí tiene que haber this y por qué en el get ya no es necesario. O sea, eso nada más tiene que tener en cuenta. Y de esa misma manera, rápidamente, como creamos el ID de el get ID y el get usuario, cuando ya haya entendido bien la lógica de generación de los set y los get, ya no tengo que estar haciendo uno por uno, sino que directamente clic derecho, insertar código, y en este caso indicarle que quiero que me prepare los getters. Entonces ahí me muestra la clave y estado, le doy generar y acá fíjense que me aparece get clave y aquí me aparece get estado. Entonces de esta manera ya tengo preparado los métodos de asignación y ya tengo preparado los métodos de recuperación, los set y los get. Entonces, hasta este punto quiero hacer un parate y quiero que me confirmen si se está entendiendo, si tienen alguna duda, ¿verdad? Para poder tratar de que no haya duda, ¿verdad? Yo estoy comprendiendo bien, profe. Súper claro. Perfecto. De mi parte igual, profe, muy bien claro está. Bueno, de todas maneras vamos a hacer otro repaso y esto ustedes también lo van a llevar como tarea. ¿Qué tienen que hacer? Por lo menos de 3 entidades de subtemas ya tienen que preparar los métodos, las clases que mapeen sus entidades. Yo les diría como mínimo 3, ¿verdad? Para que practiquen, ¿verdad? Nueva tabla. Este, por ejemplo, va a ser el perfil del usuario, el ID también va a ser de tipo serial, y esto va a tener una descripción. Y vamos a agregarle un comentario por si necesitamos dejar algún comentario en algún momento sobre uno de los perfiles. Entonces iríamos ID siempre como primary key, ok y ok.
Bueno, entonces ahora tenemos la entidad de perfil. Vamos a agregar uno más, que por detrás yo en algún momento lo que tengo que conocer es el nombre. O sea, necesito saber la persona que está detrás de ese usuario. Entonces seguramente en mi lógica de diagrama de entidad y relación voy a tener una entidad denominada funcionarios, y funcionarios en algún momento va a tener su propio ID tipo integer, perdón, de tipo serial. Después esto va a tener un ID y un bajo, seguramente voy a tener una entidad de persona. Entonces esto va a ser la referencia ID persona. Después puedo tener una fecha de ingreso. Y por el momento le vamos a poner comentario nada más. Voy a agregarle un ID-cargo también, porque voy a tener cargo también en algún momento. Esto también va a ser de tipo integer. Y después comentario. Solamente le voy a agregar la primary key. Cuando cree las demás entidades, voy a agregarle las referencias de persona y de cargo. Entonces ahora mismo yo tengo perfil y tengo funcionarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a practicar nuevamente con el de perfil. Perfil que tiene, perfil tiene solamente ID, descripción y comentario. Entonces la primera tarea de ustedes cuando van a empezar a desarrollar su API siempre va a ser trabajar con con las clases que van a necesitar armar para trabajar con el núcleo en sí, ¿sí? Con toda la parte de operaciones de inserción, de modificación y de consultas. Entonces evidentemente empezaríamos por el mapeo de datos, por el DTO. Entonces, en otras palabras, cuando vayan creando sus entidades, tendrían que hacer lo siguiente. Entonces ya tengo el de usuarios, ahora tengo que hacer el de perfiles. Entonces vengo a mi clase de laboratorio, DTO, clic derecho, new Java class. Y este va a ser perfil DTO. Voy a limpiar nada más esto para tener mayor espacio. Y perfil DTO que va a tener un ID, descripción y comentario. Estas tres columnas normalmente van a formar parte de otras entidades. Puede ser el de cargo, por ejemplo. Cargo también puede tener ID, descripción, comentario. Otras columnas otras entidades que sean solamente referenciales también pueden tener. Voy a hacerlo ya rápidamente el de cargos para que se entienda mi punto nada más. Entonces esto va a ser serial. Después esto va a ser descripción, mismo tipo de datos, y comentario. Primary key, ID, agrego, ok. Bueno, entonces en este caso yo tengo una entidad cargos que tiene ID, descripción y comentario. Perfil que tiene ID, descripción y comentario. Entonces en este caso tengo ya dos entidades
que tienen prácticamente la misma lógica, que van a manejar los mismos datos, los mismos tipos de datos. Los datos van a ser diferentes, evidentemente. Pero a lo que quiero llegar es que cuando nosotros encontramos este tipo de situación, lo que conviene del lado de tu código, para evitar que tengas que empezar a duplicar todos los datos, todas tus clases, o escribir de manera repetitiva, es crearnos una base. Acá en genéricos podemos tener clic derecho, una clase a la cual le denomino base de TO, y dentro de esta clase base de TO crearme justamente las operaciones comunes, es decir, privado, integer, id, privado, string. Ya lo hago en forma un poco más rápida, ¿verdad? Porque ya lo explicamos en forma detallada por qué tengo que crear cada uno y de dónde estoy trayendo los datos, ¿verdad? Esto ya va a ser descript. Y después, por último, es privado, también es string, usuario, comentario. Evidentemente ya tengo mis tres atributos y hago clic derecho y le digo ya insertar código. Ya no tengo que hacer método por método, si es que ya entendí, ¿verdad? Entonces hago insertar código y le digo, puedo hacerlo primero solo los set y luego solo los get, o de una sola vez decirle quiero que me generes el método los getter y los setter juntos. Entonces al hacer clic en esta opción me va a preguntar, ¿querés que te genere los tres? O si vos querés generar uno de ellos nada más, le destilda nada más los que no quieres que te genere. En este caso yo necesito que me genere los tres. Esta opción que acá dice encapsular campos, lo que significa es que si vos en algún momento acá le pusiste público, él te va a poner como privado. Vamos a ver, voy a cerrar esto y en mi base de TO esto le voy a poner público. El ID, fíjense que va a ser público. Clic derecho, insertar código, get y set, le digo seleccionar todos y le digo que me encapsule mis campos. Entonces este que está público le digo generar, fíjense que me convirtió a private, es decir, está siendo encapsulado. Encapsulamiento significa el tipo de visibilidad, y por regla de encapsulamiento los atributos de tu clase tienen que ser privados y los datos, los métodos sí tienen que ser públicos. Y fíjense que aquí se declaró set id y get id. Acá está el de descript, está el get descript y está el set descript, y aquí está el de comentario, get comentario y set comentario. Ya en forma rápida le pido ayuda al IDE para que me genere esto sin que yo tenga que hacerlo método por método. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear esta base de TO? Es que todas aquellas clases que sabemos que va a tener que usar ID, descripción y comentario, ya no tener que volver a declarar de la misma manera y preparar los set y los get, sino que ya utilizar la base y entonces desde el perfil de TO heredar nada más que a eso. Entonces, ¿cómo hago una herencia en Java? Utilizo la palabra reservada extend y le digo extend de base de TO, base control espacio base de TO. Al hacer esto, este perfil de TO automáticamente va a estar heredando el 100% del comportamiento de lo que va a tener base de TO aquí. Entonces, ¿qué gano con esto? Voy a crear, fíjense, yo tengo, para comprobar eso, había hecho uno de cargos. Bueno, entonces cargos, voy a crearme mi DTO de cargos, pero aquí en DTO de cargos no voy a heredar nada, voy a usar directamente cargo DTO. Entonces, al no heredar nada, lo que corresponde es que haga el mapeo de datos. Entonces va a tener un ID, una descripción y un comentario. Privado, integer, id.com.
privado stream descript, privado stream comentario, y clic derecho, insertar código, y le digo que me inserte los get y los set. Entonces estoy teniendo exactamente lo mismo que ya tengo dentro de mi base de TO. Entonces si yo vengo a base de TO, fíjense que tengo los tres atributos declarados, los mismos nombres, los mismos tipos de datos, y aquí en cargo de TO exactamente lo mismo. Si yo no quiero usar la herencia, lo que implica es que cada clase ustedes van a tener que tener siempre los atributos y los set y los get, atributos, set y get. Entonces si son los mismos, entonces para evitar que tengas que estar volviendo a codificar, para ahorrarte código, utilizar nada más ya una de las propiedades de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Entonces en vez de estar haciendo todo esto nuevamente, copiar y pegar prácticamente, directamente usar el esquema de tu perfil de TO, donde el perfil de TO directamente hereda de base de TO, se utiliza la herencia. Entonces al hacer perfil de TO extend base de TO, en otras palabras, todo lo que estás haciendo es lo que hiciste en cargo, es volver a declarar todo esto y poder utilizar los set y los get, solamente que lo estás haciendo a través de la herencia. Es totalmente abstracto eso. Entonces cuando vos tenés que usar perfil de TO, a ver dónde yo tenía eso, tenía dentro de test conexión, por ejemplo. Voy a declararme aquí nuevamente privado perfil, ahí está, perfil de TO, perfil de TO, y acá abajo de este me voy a declarar el de perfil de TO. Perfil de TO es igual a una nueva instancia de la clase perfil de TO. Entonces aquí fíjense, perfil de TO punto, tengo set comentario, set descript y set id, y también tengo los métodos get comentario, get descript y get id. ¿Por qué puedo llegar a tener estos valores? Set descript perfil, por ejemplo, este va a ser el admin. El set comentario pero si yo me voy en set descript, fíjense que el set descript me llevó directamente a la base del DTO. Pero pasa que tu perfil de TO está realizando una herencia. Entonces al hacer tu herencia, vos estás pudiendo obtener todos esos datos. Ahora si yo le quito esto y guardo, en mi test conexión va a empezar a haber errores. ¿Por qué? Porque acá él te va a decir que no está encontrando. Y me dice, me sugiere, ¿querés que te cree el método set descript? Si yo le digo crear, él va a crear, ¿verdad? Pero la solución no es crear ahí, sino entender qué fue lo que pasó, por qué anteriormente no me daba error y por qué ahora sí me está dando error. Entonces si yo nuevamente voy a perfil de TO, porque por algún motivo se borró la herencia, y al volver a agregar la herencia, tu test conexión debería de volver a desaparecer los errores y queda tal cual. Entonces en vez de estar declarando varias veces los set y los get, vos directamente heredas. Entonces cargo de TO, en vez de hacer todo esto, ya directamente heredas de base de TO. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Utilizar una de las principales propiedades de la programación orientada a objetos, que es la herencia,
Y la herencia, uno de los beneficios fundamentales es la reutilización de código, evitar que vos estés duplicando en forma innecesaria tu codificación. Imagínense que ustedes tengan 10 entidades de tipo cargo o de tipo perfil, o sea que 10 entidades que tengan descripción y comentario. Entonces, ¿qué significa eso? Que no van a tener que crear 10 clases con 10 get y set correspondientes, sino que van a tener que crear 10 clases, pero una sola base es la que va a tener el comportamiento declarado. Y luego las demás van a heredar nada más ya ese comportamiento. A ver, tengo perfil y cargos. Si ustedes tienen entidades como marca, descripciones, que van a necesitar también ID y descripción, evidentemente va a aplicar estos ejemplos, ¿verdad? Entonces van a ahorrarse muchas líneas de código y van a estar utilizando correctamente una de las propiedades de la programación orientada a objetos. Entonces quiero hacer nuevamente un parate y quiero que me pregunten si tienen alguna duda, o quiero que me confirmen qué tal, si se está entendiendo, si está siendo muy abstracto. El micrófono queda habilitado, gente. Hola, gente, ¿me siguen? La profe, sí. Ya, no, quería confirmar nada más porque era muy silencioso todo. No, profe, por mi parte al menos bien aclarado. No tengo consulta. Estos términos de herencia son términos que seguramente en algún momento ustedes ya lo estudiaron, lo practicaron. Entonces son repasos, ¿verdad? Pero siempre es importante asincerarnos con nosotros mismos y pedirle al docente si puede aclarar mejor si es que no estamos entendiendo, ¿verdad? Porque son conceptos que se utilizan normalmente o se deberían de utilizar en la codificación de cualquier proyecto de programación, independientemente del ambiente, si es un ambiente web, si es un ambiente de escritorio o es un servicio, como en este caso va a ser un API REST. En cualquier ambiente se puede utilizar y se debería de utilizar las propiedades de la programación orientada a objeto o los principios de la programación orientada a objeto. En este caso estamos viendo el principio de la herencia y estamos también aclarando lo del encapsulamiento, que son en realidad 3 principios. Estamos viendo el uso de la clase, estamos viendo el encapsulamiento de datos y estamos viendo el uso de una herencia. Entonces estamos estudiando o repasando 3 principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos no es propia de Java, está por encima de cualquier lenguaje de programación. Programando en Python usas programación orientada a objetos, programando en PHP usas programación orientada a objetos, programando en Java usas programación orientada a objetos. Entonces, por eso justamente la idea de hoy era, conforme yo vaya avanzando con el desarrollo del API, ir realizando los repasos correspondientes. Entonces, por eso, gente, es importante, ¿verdad?, que ustedes mismos sean sinceros consigo mismo primero y luego que me digan no estamos comprendiendo o no hay ningún problema y podemos seguir avanzando. Mi hija está ahí atendiendo la clase también, así es que tenemos una alumnita muy especial también atenta a la clase. Entonces, gente, quedo nuevamente atento. Si tienen duda, por favor, este es el momento de decir dichas dudas para tratar de aclarar.
Profe, tengo una duda. Sí, En el caso, por ejemplo, que en tu BTO vos tengas una clave foránea, viste que yo tengo, por ejemplo, usuario y yo tengo una clave foránea de persona. sí, No voy a usar el ID persona para referenciar a mi usuario, ¿verdad? sí. Pero yo el ID persona tengo que declarar como un integer nomás, o tengo que crear una clase de TO y heredar esa clase dentro del usuario para poder usar la clave foránea de persona, o puedo declarar como private integer ID persona, no me voy a hacer que transete de ese. Yo eso iba a explicar a continuación. Ah, Sí, sí. Justamente la idea es que se entienda bien primero las entidades que no tienen clave foránea, y el siguiente punto era ya introducirnos a las entidades que sí tienen clave foránea y ver cómo representamos esos casos. ok, bueno, Sí, ya. sí. No, está bien, está bien. Bueno, entonces yo siempre estoy a disposición, gente, de cualquier consulta. Por favor, si no están entendiendo, paren nada más el desarrollo, pregunten. Yo no me voy a molestar, al contrario, yo necesito que pregunten, porque mientras más preguntan, más vamos a tener eh, clara la idea y vamos a poder dar el seguimiento a nuestro desarrollo. Bien, entonces lo siguiente es lo que el compañero preguntó: ¿qué pasa cuando yo ya tengo bien claro cuando es una entidad que no tiene clave foránea? Con esto yo ya subsano, vamos a decirle, mi caso correspondiente. Pero sabemos bien que usuarios, por ejemplo, o que yo en algún momento, a ver, yo tengo funcionarios. Funcionarios tiene el ID de persona y tiene ID de cargo. Quiere decir que por acá ya está cargo, y seguramente por acá voy a necesitar tener personas. Entonces persona va a tener también algunas columnas propias. Yo voy a crear unas dos nada más. Esto va a tener número _ documento. En teoría el número de documento va a ser numérico. Voy a separar nombres de apellidos. Normalmente hoy en día todos tenemos algún número de teléfono. Lo dejo así por si queramos enviar con algún formato correspondiente. Estos son evidentemente datos que yo en el momento nada más estoy creando. Puede ser que sean los necesarios, o puede ser que ustedes en su diagrama de entidad de relación tengan variaciones. Ustedes siempre tienen que respetar lo que ustedes tengan en sus diagramas de identidad de relación. O sea, no quieran ahora, no piensen que porque yo estoy creando tales columnas nada más, tienen que adecuar su ver a lo que yo estoy haciendo. No pasa por ahí. Yo estoy usando algunos datos necesarios, pero puede ser que estén todos, puede ser que no estén todos también. Entonces siempre ustedes respeten lo que ustedes tienen dentro de su diagrama de entidad de relación. Bueno, entonces yo ya tengo acá cargos y ya tengo personas, y esos dos datos, esas dos entidades van a estar relacionadas a funcionarios. Entonces en funcionarios yo tengo ID persona e ID cargo. Entonces acá en funcionarios voy a crearme una columna ID, perdón, ya no tengo que crearme la columna porque ya los había creado. ID persona, ID cargo. Directamente voy a constraint y voy a agregar foreign key o clave foránea. Entonces voy a decir que la entidad personas, y la columna local va a ser ID persona, va a estar referenciada a la columna ID de la entidad persona. Agrego la primera, ok, y vuelvo a agregar otra clave foránea que va a ser ya en este caso la de cargos.
y esta va a apuntar a ID cargo. Ok. Entonces, en este caso ya tengo funcionarios que tiene ID persona, fecha de ingreso, ID cargo y comentario. Entonces ahora me toca realizar el mapeo de esta entidad contra una clase de datos. Entonces lo primero que hago es venir aquí, nuevo Java Class, y aquí tiene que ser funcionario DTO. Funcionario DTO no necesariamente tiene que heredar de base DTO. ¿Por qué no necesita realizar ninguna herencia? Porque base DTO en este caso tiene ID, descripción y comentario. Y yo dentro de mi entidad funcionario solamente tengo ID. Bueno, en este caso tengo ID y tengo comentario, ¿verdad? Entonces es opcional, ¿verdad? Si ustedes quieren heredar, lo pueden heredar. Si ustedes quieren heredar, lo pueden heredar para usar el set ID y el set comentario como el get y el get ID y el get comentario. Pero si no quieren heredar, tampoco va a estar mal. O sea, lo que sí tienen que es volver a codificar nada más el set ID y el get ID y el set funcionario, el set comentario y el get. Entonces, como en este caso voy a usar 2 de 3, entonces voy a optar nada más por heredar nuevamente de base DTO. Y entonces ya no me declaró ni el ID ni el comentario, pero sí los demás: privado, ID persona, fecha de ingreso e ID cargo. Voy a declararme entonces fecha de ingreso, primeramente porque esta es propia, privado de tipo date. Cuando van a trabajar con tipo de dato date, tienen que usar el que dice java.sql, porque estos datos finalmente van a ir a parar a un motor de base de datos SQL, y si usan java.util le va a dar un problema de parseo de datos. Entonces usan el java.sql y es fecha ingreso.com. Y aquí lo que mencioné anteriormente, yo qué tengo que hacer, tengo que representar las dos claves foráneas. Sabemos que el ID cargo y el ID persona en nuestra entidad hacen referencia a claves, a valores que van a estar ligados a otras entidades. Entonces, del lado de nuestra clase, lo que corresponde es que esos datos lo trabajemos como objeto, no como variables sueltas, no como integer normal, sino que declarar el objeto. Y entonces tenemos que tener, acá por ejemplo tenemos cargo de DTO. Entonces directamente, en vez de hacer integer id-cargo, en vez de hacer esto tiene que estar reemplazado por esto. Cargo de DTO es igual a cargo.com. O si quieren ponerle cargo de DTO también. Ya, esto es, en este caso pueden quedar con cargo nada más. ¿Qué gano con representar el objeto? Si yo represento solamente el ID cargo, significa que solamente voy a poder obtener el valor numérico ID. Pero trabajando con el objeto ID cargo, por detrás yo voy a poder acceder a el ID, la descripción y el comentario. O sea, si trabajas con el objeto, vos accedes a la totalidad de datos que están declarados dentro del comportamiento de esta clase, dentro de este objeto. Entonces, si tu cargo tiene 50 columnas o 50 datos, vos representando al objeto vas a poder acceder a uno o a los 50 datos según tu necesidad. Sin embargo, si vos lo representás de esta manera, solamente vas a poder acceder a un dato. Entonces, habiendo dicho eso, el que nos corresponde también de agregar es el de persona. Y fíjense que el de persona tampoco tenemos todavía. Entonces, ahora hacemos clic derecho, a class, y entonces hacer persona DTO. Y persona DTO
la misma cosa, voy a declarar todos los datos que está dentro de persona. Y tengo ID, número de documento, nombre, apellido, fecha y teléfono. Entonces, en este caso persona ya no quiero hacer herencia porque voy a usar solamente el ID y sin embargo los demás datos es propio de persona. Y estos datos no están dentro de la base de TO. Entonces no voy a heredar nada en persona de TO, no va a haber la herencia. Directamente voy a volver a declarar nada más. Integer ID. Después viene privado, stream. No, creo que número de documento pusimos integer y después sí los demás de tipo string y date. Entonces este también va a ser integer, número, documento con tu privado, stream, nombres, apellidos, el date que dijimos que tiene que ser de tipo Java SQL. Este es fecha de nacimiento y preparamos un string para número de teléfono. Profe, ahí inclusive hay una sutil diferencia. Yo recuerdo que era un funcionario de TO. Profe, no sé si se escucha bien cuando hablo. Yo te escucho bien. Ahí inclusive en funcionarios de TO hay una sutil diferencia, pero muy bonita, de lo que siempre damos en UML, que es la composición, agregación y la dependencia en sí. Sí. Ahí encargo prácticamente al hacer private cargo, pero sin generar la instancia, o sea, sin hacerle el new cargo de TO, se arma la tan famosa agregación de que si tenés entidades, si tenés una entidad fuerte y una entidad débil, si esa no depende o si desapareciese una, esta no desaparece. ¿Te acordás, profe, esa partecita? Sí, UML. Sí, de UML. Prácticamente acá, todo ese conocimiento de UML acá se vuelca en esta parte. Si tienen instancias, se comportan como composiciones, y si otra vez se utilizan métodos aquí en la parte de, o sea, en el sector de variables, de atributos de clase, se puede comportar, depende de lo que se le dé, se puede comportar como composición, como agregación o como dependencia si es que se ejecuta algún método para cargar alguno de estos atributos. Así mismo, así, al final todo lo que nosotros en algún momento hicimos en análisis y diseño, llámese UML, siempre va ligado a la programación. Por eso es que el tan escuchado balanceo de operaciones o los balanceos entre diagramas y programación siempre debía de estar plasmada, ¿verdad? Debería de existir el tan escuchado balanceo, ¿verdad? Entonces justamente es esto, ¿verdad? Cuando yo en mi diagrama de clase de UML digo que entre una clase va a haber una dependencia, entonces, o va a haber una herencia, finalmente yo aquí en mi programación debería de tener esta herencia o debería de tener esa dependencia. Entonces eso es lo que siempre, cuando estamos en tercer año o en cuarto año y no estamos todavía en el ambiente de desarrollo, ambiente de programación profesional, a veces cuesta un poco absorber, ¿verdad? Pero lo importante es que en su momento por lo menos se haya dado esos conceptos y se haya tratado de explicar para que el alumno cuando llegue a un punto diga, ah, mira, acá se utiliza la herencia, acá se utiliza la instancia. Esto era lo que representaba en aquel momento el diagrama de clase, ¿verdad? Y en algún momento se pueda cerrar el circuito, se pueda cerrar el círculo, ¿verdad? Pero si en ningún momento luego mencionaron el concepto de un diagrama de clase, el concepto de instancia, el concepto de dependencia, entonces siempre va, o sea, no va a haber esa duda
técnica importante, ¿verdad? Porque finalmente son dudas técnicas importantes que en algún momento se resuelven. Está bien el comentario del compañero. Si alguien más quiere hacer algún comentario, por favor, adelante. Y quizá otra cosa para añadir que le va a servir mucho a los compañeros, principalmente la gente que no maneja herencia o es la primera vez que está tocando herencia en su vida. Hay unas palabras claves que a mí, por supuesto, también me sirvieron y hasta hoy día me sirven. Si quieres identificar si vas a usar una herencia o no, tienes esta palabra clave: es. Esta entidad es, en este caso, funcionario y persona. Funcionario es o no es persona. Y al tener esa palabra es ahí, entonces ya es herenciable o generalizable, ya usando el término. Y si no tiene es, persona tiene, que es esta otra palabrita clave, entonces posiblemente hablamos de una composición o de una agregación. La diferencia clave está entre usar el es y el tiene. Esta entidad es tal cosa o esta entidad tiene tal cosa. Y dependiendo de cómo te respondas ahí en tu borrador, ahí en lápiz y papel, o ahí había sido, tenía que componer nomás o agregar nomás y no hacer una herencia, porque resulta ser que la herencia es muy bonita, pero es peligrosa porque atrae mucha jerarquía. No sabes en realidad qué hay detrás, porque una clase puede heredar a otra clase puede heredar a otra clase y tenemos una sucesión de herencias de una sola línea nomás, porque cada uno soporta herencia múltiple, pero no sabes el bosque que te puede mandar al traer un objeto y a veces después no sabes por qué explotan las cosas. Claro, o sea, siempre es importante compartir estos conceptos técnicos, ¿verdad? Y para no sobrecargar mucho la sesión de hoy, voy a agarrarme de un término que acabas de decir. Java no soporta herencias múltiples. No existe un coma a heredar de otra clase, no existe, pero sí existe una alternativa, que es utilizando las interfaces, que es lo que justamente vamos a tocar en la siguiente sesión. Entonces ahí seguramente van a aparecer otros cuestionamientos o otras opiniones o más dudas, ¿verdad? Pero vamos a buscar la manera de resolver eso y de que se entienda justamente la resolución. Y añadiendo nada más lo que dijo el compañero sobre la pregunta es o tiene, también podríamos justamente cambiar nuestra herencia, ¿verdad? Si funcionario tiene una persona o está compuesta de una persona o es una persona, entonces vamos a encontrar que los datos de persona son los datos que finalmente vamos a necesitar dentro de funcionarios también. Entonces, ¿cuál es otra alternativa? En vez de estar declarando una instancia acá, directamente acá, heredar de persona. Esto es una alternativa válida que quede con base DTO, es válido también, y que acá yo tenga persona DTO y le diga persona, es también válido. Entonces son alternativas a una problemática, vamos a decirle. La problemática es que yo dentro de funcionario DTO necesito utilizar datos de persona. Entonces, ¿cómo puedo llegar a utilizar? Puedo hacerlo mediante herencia o directamente mediante una instancia. Entonces, si quiero hacerlo mediante una instancia, lo que tengo que hacer es, dentro de funcionario DTO, crear el objeto o preparar el objeto que va a representar a persona, así como hice el de cargo. Entonces, esta es la manera correcta de dar solución a
cuando yo necesito de una clase obtener datos de otra clase. Entonces justamente esta es la respuesta que le doy al compañero que había preguntado cómo representar, si representar directamente con un integer normal o representar con el objeto. Y la manera correcta es representando con el objeto. Y evidentemente hacer los métodos de asignación. Creo que funcionario todavía me falta. Funcionario tengo fecha de ingreso y fecha de ingreso es la que me falta. Ah, no, fue el primero que había declarado. Entonces ya directamente hacer clic derecho, insertar el código y utilizar el método set y get. Y evidentemente voy a tener el set de fecha de ingreso con el get correspondiente, el set cargo con el get y el set persona con el get persona. Esta es una alternativa válida para trabajar cuando es representación de una referencia a nivel de entidad y cuando es un objeto a nivel de clase. No sé si quedó claro el ejemplo, la explicación, o hay alguna duda. Perfecto, bro. Lo importante aquí, gente, es que para que ustedes puedan comprender lo que se está realizando en esta sesión, es que lleven a la práctica. Entonces, por este motivo yo quiero dejar hasta aquí la sesión del día de hoy con la tarea que ustedes lleven, es de que ustedes repliquen. Yo les dije mínimo 3, me quedo corto, mínimo 3 de las entidades que no tengan clave foránea, y creen por lo menos 3 también de aquellos que sí tienen clave foránea, a modo de práctica, ¿sí? Entonces, realizando esa práctica, replicando esta clase, viendo el video, viendo el ejemplo del proyecto, yo creo que van a empezar a aparecer dudas, ¿sí? Cuando empiecen a aparecer dudas, anoten esa duda para que el día del sábado, cuando nos volvamos a conectar, ustedes empiecen haciendo esas consultas y yo respondiendo o tratando de responder. Si tenemos que cambiar el ejemplo, lo vamos a cambiar. La idea, gente, es que esto puedan ustedes consumir sin ningún problema para poder avanzar al siguiente punto, que ya es un poco más complejo que esto. Entonces, si esto queda bien claro, cerramos ya esto y avanzamos al siguiente esquema de programación, que es uso de otro patrón de trabajo, otro patrón de diseño de datos, que es el uso del DAO, que sería acceso a datos mediante objeto. Nosotros ahora estudiamos o repasamos el DTO, que es el transporte de datos, y detrás del transporte de datos hicimos el ejemplo usando la herencia o usando la instancia. Pero la siguiente sesión, la idea es si esto ya está claro, si no hay consultas o si podemos resolver las consultas, ya la próxima sesión es dar inicio al siguiente, que es el DAO. Entonces, si ustedes se callan, yo voy a asumir de que se entendió la clase de hoy y voy a introducirme en el otro patrón, que es un poco más abstracto que esto. Y evidentemente, si este primer punto no quedó claro, va a generar mucha más confusión en el siguiente punto, porque el siguiente punto utiliza el DTO para poder obtener los datos. Entonces, es como una escalera. Yo necesito, para poder llegar del origen al destino, necesito ir escalón por escalón. Entonces, si el primer escalón ya te saltaste, evidentemente eso te va a afectar en algún lugar. Entonces, este es el primer escalón. Necesitamos que todo quede claro para poder avanzar al siguiente escalón. Entonces, de mi parte está más que claro el compromiso de ayudarles, ¿verdad? Pero necesito que ustedes practiquen, necesito que ustedes lo lleven a la práctica, que se equivoquen, que anoten, que se equivoquen y que me consulten. No hay ningún problema, yo estoy para ayudarles.
Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, gente, es, si hasta este punto no hay consultas, vamos a cerrar la sesión del día de hoy y en minutos más vamos a disponer ya del video completo de la sesión y nuevamente del proyecto actualizado, ¿sí? Dejo el micrófono abierto por si quieran hacer alguna consulta. Bien, entonces creo que en base a la práctica van a aparecer las consultas en la siguiente sesión. Si no hay más nada que agregar, la sesión de hoy llegó hasta aquí. No quiero sobrecargar demasiado, ¿verdad? Porque aquí se estudió varios conceptos importantes y la idea, como bien lo dije hace un rato, es cerrar bien el círculo del primer concepto importante para avanzar al siguiente. Entonces, depende de ustedes, gente. La práctica depende de ustedes, netamente. Ustedes definan ya o sea, migren ya su diagrama de entidad de relación a su entidad, a su base de datos, y en base a sus entidades creen ya la tarea correspondiente, el proceso correspondiente, la práctica correspondiente para que puedan avanzar esto. Yo voy a levantar un recurso dentro de la plataforma para que eso quede también ya como evidencia del trabajo en laboratorio, y esos trabajos en laboratorio les va a servir también ya como puntuación de su trabajo práctico como proceso. Bien, si todo está claro, si no hay ninguna consulta, de mi parte ha sido un placer nuevamente estar trabajando del otro lado con ustedes. Les deseo que tengan un buen resto de jornada, les deseo que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profesor, buen fin de... Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen